Buenas noches, estimados televidentes. Primero que todo quiero mandar un saludo a todos los amigos y amigas en este momento que vive El Salvador. Ha empezado la epidemia en El Salvador. Yo realmente tengo la esperanza y la fe en que entre todos vamos a salir adelante y las pérdidas van a ser mínimas, pérdidas en todos los sentidos. Quiero hablar en este programa sobre, digamos, qué es lo que está pasando a nivel geopolítico, cuáles son las consecuencias geopolíticas de esta pandemia mundial del coronavirus. En primer lugar, recordemos, el mundo anteriormente tuvo dos guerras mundiales realmente devastadoras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, pero esas dos guerras, de una u otra manera, aunque llamadas mundiales, yo creería que hubo lugares de todas maneras dentro del planeta donde no hubo una afectación. Hoy prácticamente el mundo sí está en una tercera guerra mundial, que es una guerra del mundo contra un virus, el coronavirus, que está afectando a nivel planetario a todos los países y especialmente, posiblemente por primera vez en la historia de la humanidad, un virus que afecta más que todo a el occidente desarrollado e industrial, dígase desde China, pasando por Rusia hasta los Estados Unidos. O sea, ya no estamos viendo un virus que afecte, me viene a la mente el ébola, por ejemplo. El ébola afectaba en África, regiones pobres o regiones extremadamente empobrecidas. Ya hoy realmente vemos una pandemia mundial que está afectando a todo el mundo y especialmente al occidente rico e industrializado. O podríamos decir que es un virus que no cree ni en pobres ni en ricos y que el ser rico no te salva de que puedas tener esta enfermedad e incluso fallecer. Y esto realmente no ha ocurrido. Es la primera vez en la historia del mundo que ocurre algo de estas características y está ocurriendo en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones, el siglo de un desarrollo, yo diría, geométrico de la economía mundial en todos los sentidos, y a ese desarrollo tecnológico de la humanidad se opone un virus que es microscópico, que no se ve realmente, pero que sus efectos hasta este momento están siendo devastadores para el mundo, devastadores desde el punto de vista físico, devastadores desde el punto de vista económico, y cuando hablamos de la devastación económica que está produciendo, habría que señalar que en este momento y como consecuencia de lo que ocurre en el mundo occidental, el mundo industrializado, la globalización neoliberal realmente está prácticamente feneciendo. Si muchos politólogos, economistas hablaron un día del fracaso del neoliberalismo globalizado a nivel mundial, hoy yo creo que es ya el punto final, le está dando el virus a ese sistema que había funcionado solamente para poblaciones pequeñas, o sea, para los más ricos del mundo, y dejando de una manera cada vez más excluyente a las amplias mayorías del mundo, y hoy ha fracasado en el sentido global, porque en este momento los países del mundo lo que están haciendo es, todos los países se están cerrando. O sea, la globalización desde el punto de vista económico, con el traslado de mercancías, el traslado de bienes, de servicios, está prácticamente feneciendo. Todo el mundo se ha encerrado en su frontera y todo el mundo está tratando de sobrevivir el momento que se vive con la menor cantidad de afectados desde el punto de vista físico, con la menor cantidad incluso de muertos. Hoy en Europa, Italia, España, Alemania, sobre todo Italia, lo que están es tratando de ver cómo pueden sobrevivir con la menor cantidad de muertos. En este mismo instante, Italia ya se convierte en el país que tiene la mayor cantidad de infectados. Tal parece que la Europa occidental no estaba preparada para lo que
estaba pasando. Estados Unidos también crece exponencialmente la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, lo que nos demuestra también que ese neoliberalismo que habló y rehabló del tema del mercado ha fallado. El mercado no puede resolver un problema que tenga que ver con una pandemia. Es solamente el Estado, los estados nacionales, los que pueden enfrentar una situación de este tipo. Por lo tanto, esa contradicción de, por un lado, el mercado y por otro lado, el Estado, o eso que han llamado Estado versus mercado o mercado versus Estado, está dándole la razón a el Estado como el único, como la única institución nacional que puede salvar y que puede proteger a sus connacionales. Yo creo que las palabras del presidente de Francia son, yo diría, precursoras de lo que estamos hablando, cuando el presidente de Francia ha señalado que no hay manera de que el mercado pueda resolver el problema que tiene que ver con esta pandemia, porque el mercado no puede, el mercado quiere un negocio, quiere una ganancia a toda costa, y a toda costa, lógicamente esa ganancia va contra la vida humana. Es el Estado, y el presidente Macron habla de el estado de bienestar. Cuando habla del estado de bienestar en Europa, ese estado que nació después de la Segunda Guerra Mundial, está hablando de un estado de bienestar que protege a sus ciudadanos, o sea, que protege en la salud, que protege en la educación, que protege en una vivienda digna, en un trabajo. El mercado ha fracasado a la hora de resolver ese problema y es realmente el Estado el que ha tenido que asumir y está asumiendo el papel, digamos, de escudo protector de los pueblos que a nivel mundial están siendo los más afectados por esta situación. Vemos el caso de China, por ejemplo, donde un Estado poderoso, donde se desató una gran epidemia, aparentemente en un principio ni siquiera se creyó que podía tener esta magnitud, sin embargo, un Estado poderoso ha hecho que ya la línea que había subido ya empieza a bajar. En Wuhan han desmantelado incluso los 2 grandes hospitales que se habían creado, los muertos cada vez son menos, incluso las infestaciones parece que desde ayer ya no hay, por lo tanto es el índice de caída, mientras que en la Europa occidental y los Estados Unidos, Canadá, Australia, sigue aumentando. Es como si ese pico que tuvo China, todavía estos países no hayan llegado a ello y posiblemente no podamos realmente dar una cifra o una idea de qué es lo que va a pasar, porque realmente si el Estado chino pudo, realmente estamos viendo en Europa Occidental estados que fueron realmente disminuidos, que fueron cada vez más aplastados por ese mercado o estados trabajando a favor del mercado, lo que trae consigo que la pandemia en el occidente sea cada vez peor. Hay que ver incluso que para los países de África, los países de América Latina, realmente los casos siguen siendo pocos. Habría que ver qué puede pasar en los próximos días, en los próximos meses, porque realmente la situación, por ejemplo, de América Latina, de su sistema de salud es una situación precaria. Es precaria también la situación de África, pero no ha llegado el virus con esa intensidad y no ha llegado sobre todo porque a dónde es que se desplazan los flujos migratorios, incluso los flujos de turistas, siempre van hacia el occidente desarrollado. Es difícil que alguien vaya, por ejemplo, a un país de África, en África Central, a hacer turismo. Eso prácticamente son poquísimas personas. Es lo contrario. Es incluso los casos, o el caso que se tiene en El Salvador, e incluso los casos sospechosos que vienen de Italia. Y no es extraño, repito una vez más, Italia es hoy el país con el mayor índice de muerte. Hace 2 días murieron 475 personas en un solo día, mayoritariamente personas de adultos mayores de 60 años, se considera que es más de un 85%. Esto realmente está motivado por
Italia es el país donde la población es el segundo lugar de la población más longeva del mundo, o sea, de los que más años tienen, y está creando grandes destrozos en esa parte de la población. O sea, hay muchas personas adultas que están muriendo, son los que más pueden ser afectados por esta pandemia. Recordemos que el coronavirus simplemente es una pulmonía con un virus nuevo, con una nueva cepa, pero es una pulmonía que afecta el sistema respiratorio. Si los viejos ya tienen otro problema, un problema cardíaco, un problema renal, un problema en el hígado, en cualquier lugar de su organismo, lógicamente, al bajarle las defensas, fallecen. Y ese es el caso de lo que está pasando. Son muy pocos casos realmente de personas jóvenes y incluso de niños y niñas. Esto no es que sea darle gracias ni siquiera a Dios por esto, porque lógicamente todos tenemos familias ancianos, todos tenemos abuelos, madres, y no queremos que le pase nada, pero eso es lo que la información empírica que estamos analizando nos está dando. Es el sector más vulnerable de la sociedad en cualquier país, incluso en América Latina, incluso en nuestro país, incluso en los países de Asia y África, donde la pandemia realmente ha caminado, digamos, muy poco. A la vez, hay que señalar, analizando geopolíticamente el asunto, que China, si bien es el primer país donde empieza la pandemia, el gobierno chino, a través de voceros o personajes autorizados del Ministerio de Relaciones Exteriores, han acusado a los Estados Unidos, incluso han acusado al ejército de los Estados Unidos de ser los creadores de este virus. Eso, lógicamente, habría que ver hasta dónde llega, quién reconoce o no. Va a ser difícil determinar. Lo cierto es que nació ahí, pero el gobierno chino, que ha logrado disminuir esa tendencia, que parece que finalmente va a lograr controlar el virus, lo cierto es que es hoy el gobierno al que Europa le está pidiendo ayuda. Esto es realmente inédito en la historia de la humanidad, porque la Europa, esa Europa nacida después de la Segunda Guerra Mundial, cada vez que le ha pedido ayuda a alguien ha sido a los Estados Unidos. Hoy, Italia, España, Alemania, sobre todo Italia, le está pidiendo la ayuda a China. Le pide al gobierno chino médicos, enfermeras, o sea, gente que hayan combatido el virus. Incluso le ha pedido ayuda también al gobierno cubano, que se conoce que tiene amplios contingentes de médicos que han participado en muchas de estas situaciones en África y en América, pero está más que todo pidiéndole la ayuda económica y la ayuda en materiales, digamos, relacionados a combatir el virus, se lo está pidiendo a China, no se lo pide a Estados Unidos. Esta situación vamos a verla y vamos a ampliarla ahora en la segunda parte del programa. Continuando con la primera parte del programa, estábamos hablando de a quién se le está pidiendo la ayuda. Se le está pidiendo la ayuda a China. Es importante señalar que tal pareciera, hay algunos medios de comunicación que yo creería que han sido tendenciosos a la hora de dar la información, como si la economía china estuviera en un momento casi que trágico. Realmente la economía china ha tenido una recesión, lógico, por muchas fábricas cerradas. Sin embargo, hay una cosa importante que tenemos que señalar. Cuando bajan las acciones, casi siempre las acciones en la bolsa de Shanghái, en la bolsa de Pekín, empezaron a bajar esas acciones por la situación del coronavirus, y las acciones prácticamente quedaron muy bajas. Acciones de las compañías estadounidenses y europeas en China bajaron, y con el momento que estaban en su situación más baja, el gobierno chino compra todas esas acciones. O sea, que ahora el gobierno chino es el dueño de la mayoría de las acciones de las compañías que en un pasado Estados Unidos y Europa pusieron en China. Son del gobierno chino. Ya, digamos,
los capitales extranjeros en China son prácticamente menores comparados con el que tiene el poder del Estado chino. En un solo momento, cuando posiblemente se podría haber pensado que esto iba a ser contradictorio, porque nadie quería comprar las acciones, o las acciones se comprarían a precios irrisorios. Realmente lo que hace el gobierno chino es que compra todo, invierte en su economía, o sea, hace una fabulosa inyección de millones de dólares o de yuanes transformados a dólares, como se quiera ver, en su economía, y la economía china vuelve a mantenerse a un nivel estable. Digamos que la economía mundial empieza a entrar en una recesión, es cierto, pero ¿por qué es cierto que entra en una recesión la economía china, por lo menos en un primer momento? ¿Y por qué entra la economía mundial en recesión? Porque es que la economía mundial depende de la economía china. La economía china es la que ha alado, lastrado a la economía mundial ya desde hace varios años, y hoy realmente la muestra es total. Lo contrario a lo que pasa en los Estados Unidos, que cada vez que las acciones empiezan a disminuir, y realmente disminuyen de una manera, yo diría, trágica, que podrían llevar a una gran crisis económica a nivel mundial superior a la del 2008. Incluso hay economistas que hablan de una crisis del nivel del crack de 1929 al 33 en la economía estadounidense. Lo que hace Estados Unidos es cerrar la bolsa. Empieza a bajar los índices, Dow Jones empieza a bajar, el índice Nasdaq empieza a bajar, y Estados Unidos lo que hace es que cierra la bolsa para que no siga bajando, porque en un día puede bajar y caer en un colapso económico. ¿Qué ha hecho el gobierno de Trump al respecto? Supuestamente ha mandado al Congreso de los Estados Unidos para su aprobación, son algo más de 1.000 millones de dólares, para que ese dinero se le dé a las familias estadounidenses supuestamente más afectadas en cheques, que podrían ser cheques de $1.000, o sea, como para que tengan dinero y sigan comprando en el mercado. O sea, tengo ya $1.000 y bueno, y ahora voy al mercado y voy a seguir comprando cosas. Y uno se pone a pensar cuáles son las imágenes que nos vienen hoy de Estados Unidos. Cualquiera va a una tienda de Estados Unidos a comprar, en los lugares donde están ocurriendo los decesos, donde está creciendo incluso los infectados. Lo más seguro es que las personas lo que hagan sea mantenerse en sus casas. Si acaso, hacer las compras por internet para que alguien se las lleve. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un límite en ese dinero de cómo las personas lo van a usar. ¿No será que lo van a guardar las personas para momentos que sean mejores, cuando la economía hoy de Estados Unidos está prácticamente en un limbo? Incluso hay muchos economistas estadounidenses que están planteando que el dinero que está apostando Donald Trump de poner en la economía estadounidense es poco, y están hablando de que se duplique. O sea, están hablando de 2.000, 2.500 millones de esa misma forma. El gobierno de Estados Unidos tendría a la vez que hacerse cargo de las grandes compañías que ya de una u otra manera están en quiebra. Las compañías aéreas, por ejemplo, en Estados Unidos están prácticamente en quiebra. Las compañías Boeing, que es la que produce los aviones de transporte, bueno, está en crisis desde ya hace como un año, cuando muchos de sus aviones de última producción tuvieron problemas técnicos, un problema con el software de los aviones, y los estaban arreglando. Hoy, ¿quién les va a comprar aviones? O sea, el gobierno de Estados Unidos ya tiene que hacerse tiene que asumir las pérdidas de estas compañías. En el tema inmobiliario, que fue el tema que afectó a la compañía, a la economía de Estados Unidos en el 2008, prácticamente igual. En este momento nadie ni alquila ni compra casa. O sea, hay un momento de crisis, hay un temor. Bueno, ¿qué hago? Invierto en una casa, y si invierto en una casa y después no la puedo vender, o si invierto en una casa y me voy a morir porque voy a ser infectado. O sea, eso crea una conmoción desde el punto de vista económico que no se sabe hasta qué punto el gobierno de Estados Unidos va a poder manejarla. El gobierno de Trump ha sido extremadamente criticado por la oposición demócrata de su demora,
el gobierno de Trump ha llamado a las grandes compañías privadas a que ayuden al gobierno central de los Estados Unidos, muestra de que el gobierno federal no tiene la capacidad para enfrentar lo que está ocurriendo, posiblemente no tiene la capacidad para enfrentar lo que viene en Estados Unidos, que puede ser peor porque los índices de infestación cada vez son más grandes y todavía no se ha, la vacuna no aparece. Supuestamente Trump quiso comprar la vacuna a una compañía alemana que es la más cercana de tenerla. También últimas informaciones de los medios de comunicación hablan de que los chinos ya empezaron a ponerle a seres humanos vacunas, o sea, vacunas que salen de esos mismos laboratorios que tienen que ver con la atención a muchos de los infectados en China. O sea, entre Alemania y China da la impresión que va a salir esa vacuna. Si sale de Alemania, bueno, Alemania es un gran aliado de los Estados Unidos, pero si aparece primero en China, yo creería que Estados Unidos no le crearía más remedio que irle a comprar la vacuna a los chinos, a cambio de, puede ser que no sea de dinero, pero a cambio de otras cosas muy posibles. Hay que tener en cuenta que el presidente de la Reserva de los Estados Unidos ya empezó a hablar de que las restricciones comerciales que le había impuesto Estados Unidos a China había que quitarlas porque Estados Unidos depende de muchos de los materiales que se producen en China, materiales quirúrgicos, materiales que tienen que ver con guantes, mascarillas, todo eso mayoritariamente se produce en China. Y los aranceles estaban puestos contra las compañías chinas que producen esos materiales. Por lo tanto, a Estados Unidos no le queda más remedio, ya que algo así como aflojarle la mano a esas medidas que le había impuesto a China, lo cual muestra, una vez más, la dependencia cada vez más grande, no solo de Estados Unidos, sino de la economía mundial del gigante asiático, que a pesar de haber sido el primer infectado con el coronavirus, por lo menos esa es la información que se maneja hasta el momento, ha logrado de una u otra manera apaciguar, digamos, o amortiguar el golpe en su economía. Con relación a los Estados Unidos, a la situación interna de los Estados Unidos, que parecía en un momento que estábamos viendo un partido demócrata dividido, o sea, en varios, hoy solamente hay dos candidatos, Biden y Sanders. Tal parece que Biden va a ser el ganador final, pero esta situación en Estados Unidos, de caer Estados Unidos en una recesión, entonces sí habría que volver a reanalizar qué es lo que podría ocurrir, porque cuando la economía de Estados Unidos ha estado en problemas o en crisis, el gobierno, el partido, si fueran dos candidatos, o sea, un candidato nuevo por el Partido Republicano y uno por el Demócrata, discutiendo el puesto presidencial. Pero en el caso de una reelección, cada vez que ha habido una conmoción de este tipo, el partido de la oposición es el que ha ganado las elecciones en los Estados Unidos. Porque el voto estadounidense, el voto mayoritario de esos sectores blancos, que son los que deciden finalmente en los Estados Unidos quién es el presidente de los Estados Unidos, siempre han votado de acuerdo a cómo está la economía, sus economías personales y finalmente la economía de los Estados Unidos. Por lo tanto, esta situación todavía queda tiempo, hasta 3 de noviembre son las elecciones en los Estados Unidos, pero pone en entredicho quién va a ser el ganador. Yo creería, estoy realmente de una u otra manera especulando, que si el Partido Demócrata finalmente logra unirse atrás de una candidatura, si surge un pacto final entre los dos principales contendientes por la denominación demócrata a las elecciones presidenciales, si Sanders o si Biden acepta, digamos, algunos de los puntos principales de la agenda de Sanders, sobre todo relacionados al tema de la salud, que se está demostrando en la práctica ese tema de la salud, que es Estados Unidos tiene graves problemas porque la salud privada no puede resolver la situación que tienen que ver con la pandemia y que tiene que ser necesario que el Estado intervenga. Yo creo que tomando eso Biden de Sanders ante una muestra que es evidente de que está ocurriendo, se podría formar entonces en los Estados Unidos una candidatura demócrata sólida, consolidada,
que sí podría vencer a Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre, lo cual no sería algo raro. Recordemos, lo he dicho en varias ocasiones, que en Estados Unidos hasta el último momento no se sabe quién gana. Cualquier cosa de último momento puede cambiar, una sola variable cambia el contexto de lo que ocurre en los Estados Unidos y puede pasar algo como pasó en las elecciones donde ganó Trump, que nadie esperaba que ganara y todo el mundo daba como ganadora a la candidata del Partido Demócrata, a Hillary Clinton, y sin embargo ganó Trump. Lo mismo puede pasar hoy, un contexto realmente muy variable, un contexto donde prácticamente los vientos un día soplan para un lado y otro día soplan para otro y no se sabe a dónde van a llegar. Yo quiero señalar también que en este contexto de la geopolítica mundial, la situación de China como potencia cada vez más, digamos, recurrente a nivel económico, con la alianza con Rusia, que ha logrado, cerrando su frontera, tener un impacto prácticamente mínimo del tema de la pandemia, o sea, son casos mínimos reducidos. Esa alianza hoy mismo, después de esta cuasi tercera guerra mundial de la humanidad contra un virus, podría, digamos, llevar a una reestructuración del sistema geopolítico mundial, donde saldrían o emergerían diferentes poderes, digamos, separados por un lado o por otro, pero lo cierto es que el capitalismo neoliberal y la globalización neoliberal, y hay que decirlo así redondamente, ha fracasado a nivel mundial. Los líderes del mundo necesitan buscar nuevas fórmulas que, digamos, lleven a la humanidad a un momento que supere esta situación en que vivimos hoy. Muchas gracias por su atención y pasen muy buenas noches.